Buen día, compañeras y compañeros. Máster Ángel, nosotros somos el equipo número 9. Nuestro tema de exposición es control de calidad en equipos de ecografía y ultrasonido. Nuestro equipo está conformado por la compañera Evelyn Martínez, el compañero Jonathan Castellanos y su servidor Kevin Escobar. Nuestra exposición es de la clase de control de calidad, sección 1500, correspondiente al primer periodo académico 2022. Los objetivos de nuestra exposición el día de hoy son tres principalmente, y el primero pues es presentar las generalidades y protocolos de control de calidad en equipos de ecografía y radiodiagnóstico en detalle. Conocer cuáles son los tipos de pruebas que se realizan en los equipos de ecografía y de ultrasonidos, y de esta forma realizarlo o entender, ¿verdad?, la importancia de la protección radiológica de los pacientes y del personal. Otro de los objetivos principales que tenemos es mostrar teóricamente que todos los componentes del equipo de ecografía funcionen correctamente y que sean las más adecuadas. Y nuestro tercer y último objetivo es evaluar la uniformidad de los valores específicos de los parámetros de la imagen, al igual que la desviación de los transductores. A continuación, para dar inicio a la exposición, lo vamos a dar con la compañera Evelyn, que es la que va a iniciar. Bueno, buenos días. Yo les hablaré un poco sobre lo que son las generalidades de los equipos de ultrasonido. Siguiente diapositiva. Empezando con lo que es el ultrasonido diagnóstico, o también denominado ecografía. Este es un estudio diagnóstico basado en imágenes obtenidas mediante el procedimiento de los ecos reflejados por las estructuras corporales gracias a la acción de pulsos de ondas ultrasónicas. Siguiente diapositiva. En el ultrasonido se da la formación de la imagen mediante el transductor que forma ondas ultrasónicas y que estas interactúan con lo que son los órganos del paciente. Siguiente diapositiva. El transductor actúa como emisor y como receptor. En modo emisor, este es un efecto piezoeléctrico inverso ocurrido cuando se aplica un voltaje a la superficie de cristal del transductor, produciendo lo que es una expansión del cristal. En modo receptor, este efecto piezoeléctrico tiene efecto cuando una presión comprime la superficie del cristal en el transductor y lo que hace es liberar un voltaje en su superficie. Siguiente diapositiva. Las ondas ultrasónicas. Estas ondas son pulsos que están formados por tres tipos de fase. La primera fase es una fase emisora, que esa corresponde a la utilizada para la generación de enlace acústico. Luego tenemos la fase de equilibrio, que corresponde al tiempo de pulso durante el cual no hay emisión ni recepción de una onda sonora. Luego tenemos la fase receptora, que esta corresponde a la usada para la recepción de los ecos provenientes de lo que son las interfaces, tanto de las superficies y media como también de las profundas. Siguiente diapositiva. Tenemos la velocidad de propagación. La velocidad en la que el sonido viaja a través de un tejido. Esta varía dependiendo del tipo y de la característica del material por el cual se atraviesa, tanto la densidad como la compresibilidad. El ultrasonido viaja a mayor velocidad en los sólidos que en los líquidos y en los líquidos mayor que en los gases. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que son las modalidades de ultrasonido. Lo que está en modo A, modo B, modo M, Doppler y Doppler color. El modo A, modulación de amplitud. La señal de ultrasonido refleja lo que es el objeto, se muestra como lo que es una espícula vertical proporcionando lo que es el voltaje, la cual tiene información relativa a su ubicación en la que es la profundidad. En modo B, lo que es la modulación de brillo, esta tiene dos tipos de modo. El modo B simple, lo que es las espículas son reemplazadas por puntos que brillan con una intensidad proporcional a la del eco. En modo B compuesto 2D, incorporando lo que es el almacenamiento de puntos B mientras se mueve el transductor. Luego tenemos el modo M, que es un variante del modo 2D. Se utiliza en un solo haz ultrasónico para obtener lo que son imágenes unidimensionales en movimiento. Esta generalmente es utilizada en cardiología. El Doppler describe el cambio de frecuencia que se produce en un sonido cuando existe movimiento relativo
entre lo que son la fuente y lo que es el receptor. En el Doppler de color, esta codifica el color sobre la imagen en bidimensional, en tiempo real. Esta codificación es a color según la dirección del movimiento detectado. Se puede decir que en rojo es cuando el flujo se acerca al transductor. En azul, el flujo, este flujo es cuando se aleja del transductor. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es el equipo de ultrasonido y sus principales partes. Podemos tener el monitor, el panel táctil, están los que son los soportes para cables, el soporte para gel y el soporte del transductor, entre otras partes. Siguiente diapositiva. Existen diferentes tipos de transductores. Está el volumétrico, el convex. Hay dos tipos lineales. Está el endocavitario y el sectorial. Siguiente diapositiva. Ya entrando en lo que es el control de calidad en ultrasonido y ecografía. Siguiente diapositiva. Tenemos lo que es el material y el método. Existen varios maniquíes comerciales que simulan lo que es el comportamiento del tejido blando sobre lo que es el ultrasonido en la velocidad y la atenuación y que se puede utilizar para efectuar el control de imagen de los equipos de ecografía. Estos maniquíes están elaborados con un material sólido y elásticos y disponen de diversos objetos de prueba. Siguiente diapositiva. Lo que son los objetos de prueba necesarios para determinación de los parámetros básicos de la imagen son los siguientes. Lo que es el patrón de resolución de campo próximo. Este es formado por varillas de nilón paralelas y equivalentes entre sí, tanto horizontal como vertical, y determinan lo que es las profundidades con respecto al borde superior de la superficie del barrido. Luego tenemos lo que es el patrón vertical. Este está formado por un conjunto de varillas de nylon paralelas. Estas están equidistantes entre sí, situadas en el plano vertical central del maniquí. El patrón vertical permite lo que es evaluar los siguientes parámetros, lo que es la profundidad de penetración y lo que es la calibración de la distancia vertical y la zona focal del sistema de imagen. Luego tenemos el patrón horizontal. Este está formado por un conjunto de varillas de nylon paralelas, equidistantes entre sí y situadas en un plano horizontal del maniquí, una profundidad media. Luego tenemos el patrón de resolución axial. Esta está formada por un conjunto de pares de varillas paralelas con igual separación entre sus centros en sentido horizontal. Lo que es la distancia vertical entre los centros de cada par aumenta de forma ascendente. Siguiente diapositiva. Luego tenemos lo que es el patrón de resolución lateral. Este está formado por uno o varios grupos de varillas situadas a unas determinadas profundidades. Cada grupo está constituida por un conjunto de varillas. Estas están paralelas, situadas horizontalmente, y la separación entre sus centros aumenta de forma ascendente. Luego tenemos lo que es el patrón de masas quísticas. Está formada por lo que es una fila de diagnostical de cilindros que tienen una dispersión menor que el material de fondo. Los diámetros y las profundidades de los cilindros son variables y estas permiten lo que es la formación de la imagen de quistes de distintos tamaños y de distintas profundidades. Luego tenemos lo que es el patrón de masas sólidas. Esta está formada por una fila diagnostical de cilindros que tienen una dispersión mayor que el material de fondo. Los diámetros y las profundidades de los cilindros son variables. Esto permite provocar lo que es la capacidad del ecógrafo de obtener imágenes de tumores sólidos de distintos tamaños y a una distinta profundidad. Bueno, eso sería todo de mi parte. Lo dejo con mi compañero. Continuando con la exposición, yo les voy a exponer acerca de los parámetros básicos de la imagen. Entre los parámetros básicos de la imagen, esto nos van a ayudar a entender más que todo los conceptos principales que tendríamos en relación, ¿verdad?, a las pruebas
de control de calidad del equipo en este caso, de ultrasonido. Entre los parámetros básicos de la imagen tenemos lo que es en principal el primero, que es la uniformidad. En este parámetro básico de la imagen se toma en cuenta la capacidad que tiene el ecógrafo para representar con el mismo brillo en la pantalla los ecos de la misma magnitud y profundidad. También este factor básico de uniformidad nos ayuda a comprobar que la mayoría o todos los cristales de la sonda, en este caso emitidas por el transductor, estén funcionando de forma correcta. Luego tenemos lo que es el segundo parámetro, en este caso es la resolución de campo próximo. Cuando nosotros nos hacemos referencia a la resolución de campo próximo, en este el patrón de resolución de campo próximo toma en cuenta lo que es la distancia desde la cara frontal de la sonda del eco a más cercano, ¿verdad? En este caso es cuando se ubica el transductor en lo que es en la piel del paciente, ¿verdad? En este toma en cuenta lo que es la cara frontal de la sonda, en este caso, y del eco para hacer que hace contacto con el órgano en este caso. En esta región, comentándoles que en esta región, ¿verdad? En donde no se obtiene información útil, se denomina zona muerta. Esta zona muerta, pues, es la que se debe a que el sistema de ultrasonido no puede enviar y recibir datos simultáneamente, ¿verdad? En esta zona muerta, por decirlo así, más que todo las ondas de ultrasonido, ¿verdad? Chocan con los órganos y a veces es donde se pierde información a realizar lo que es la lectura por parte del transductor cuando estas ondas regresan con información del paciente. Otra de los parámetros es la profundidad de la penetración. Cuando hablamos de la profundidad de la penetración es cuando nosotros hay una mayor distancia en el maniquí para, en este caso, para la cual se pueden detectar las señales de eco. En este caso es en el material simulador del tejido, ¿verdad? En este caso en el tejido. Entonces, en esta profundidad de la penetración se toma en cuenta bastante lo que es con qué factor o con qué fuerza va a penetrar lo que es la onda sonora, en este caso emitida por el transductor, y con qué fuerza va a penetrar lo que es el órgano y va a rebotar sobre el mismo y va a regresar con la información hacia el transductor. Otro concepto bastante importante es el punto focal, ¿verdad? En este caso, el ultrasonido o ecógrafo. En este caso, el punto focal, pues en este se da lo que es la región más estrecha en el perfil ¿verdad? Enlace ultrasónico. En este caso, la región, ¿verdad? Utiliza la intensidad máxima, ¿verdad? De 3 decibeles, y esta intensidad máxima de 3 decibeles es para que pueda tener las mejores imágenes, en este caso, dentro de la zona focal, y que de esta forma, ¿verdad?, estas ondas puedan ser captadas de forma correcta por el transductor al regresar con la información del paciente. Otro concepto que tenemos son las distancias, y en esta toma en cuenta las distancias verticales, y estas se definen como la distancia que tiene a lo largo del eje del haz y de forma perpendicular, ¿verdad? En este caso, las distancias toman en cuenta lo que son las mediciones de las áreas, los volúmenes, las profundidades y los tamaños de los objetos. Recordando, ¿verdad?, que de acuerdo a la velocidad o de acuerdo al tejido en el cual nosotros vamos a realizar un estudio de ultrasonido, se va a tomar en cuenta lo que es la distancia que la onda sonora va a traspasar al paciente, en este caso, para realizar lo que es, ¿verdad?, la lectura a través del transductor. Otro parámetro es la resolución, y esta resolución pues la conocemos todos, ¿verdad? Que es, en este caso, la parte que cómo vamos a observar, ¿verdad? La imagen en el ecógrafo, de qué forma, cuánta resolución va a tener, si se va a ver muy borrosa o muy clara en este caso, ¿verdad? Pues en este caso las ondas ultrasónicas, la resolución más que todo toma en cuenta que los objetos, ¿verdad?, si están prácticamente próximos, recordando que debe haber una diferencia de tejidos de un tejido con otro al momento de realizar lo que es la observación en la pantalla o en el monitor, ¿verdad?, de imagen. Y esta resolución nos toma en cuenta, ¿verdad?, más que todo si el transductor está funcionando de forma correcta o si se está realizando lo que es la ecografía de forma correcta en el paciente.
Esta toma en cuenta lo que es la dirección también del eje del haz y se llama axial y es perpendicular a dicho eje y se llama lateral. Otro concepto es la detección de masas y esta se define como la capacidad del sistema para detectar estructuras quísticas. La detección de masas, pues como su nombre, como el concepto lo dice, ¿verdad? Esta más que todo toma en cuenta cuando hay estructuras quísticas o hay estructuras, ¿verdad? De tipo oncológicas o cancerígenas en el tejido humano, ¿verdad? En la estructura anatómica. Entonces, gracias a esta función, ¿verdad? Del ecógrafo, en este caso, emitido por las ondas ultrasónicas, vamos a poder observar, ¿verdad? Más que todo, cualquier tipo de estructura quística que esté, ¿verdad? Anexada a algún órgano o alguna estructura anatómica del paciente. También, ¿verdad? Tome en cuenta lo que son estructuras tumorales, recordando, ¿verdad? Que un quiste es algo de mínimo tamaño, ¿verdad? Y una estructura tumoral es un poco más grande. Entonces, de igual forma, como vemos la sensibilidad que estas ondas tienen con los órganos, prácticamente, ¿verdad? Tienen la capacidad de poder lo que es ser emitidas por el transductor, en este caso, que choquen el órgano que tiene la estructura quística y luego esta onda sonora regrese nuevamente al transductor para ser leída a través del monitor, ¿verdad? Entonces vemos de que son ondas, deben ser ondas bastante sensibles, ¿verdad? En este equipo y ver con qué, prácticamente con qué nivel o con qué fuerza o factor de penetrabilidad, ¿verdad? Está emitiendo nuestro equipo de ecografía o ultrasonido en el paciente. Y pues comentándoles acerca del procedimiento de medida, pues vamos, más que todo en este caso, el procedimiento de medida lo vamos a realizar de acuerdo a cada una de los conceptos anteriores que mencioné, ¿verdad? En cuanto a estos procedimientos de medida, más que todo es el inicio de las pruebas que nosotros vamos a realizar en nuestro equipo de ultrasonido o ecógrafo, ¿verdad? En el caso de la uniformidad, ¿verdad? En esta prueba de uniformidad, se selecciona la profundidad máxima y se utiliza en este caso la opción multifoco, ¿verdad? O el foco que optimice la imagen. En este procedimiento más que todo se alinea lo que es la sonda hasta todos los objetos para que aparezca maximizado. Luego al observar nosotros en la imagen o en el monitor, ¿verdad? Del ecógrafo, se va a realizar lo que es un congelamiento de la imagen y se observará lo que es una apariencia general del maniquí y luego de esto se debe observar que todas las regiones que están a la misma profundidad estén representadas con la misma intensidad o con el mismo ancho de la imagen, ¿verdad? Prácticamente nosotros verificamos que tengan la misma intensidad y el mismo ancho de la imagen al realizar este tipo de prueba de uniformidad. Cuando realizamos lo que es cuando realizamos en este caso lo que es la resolución del campo próximo, en esta prueba más que todo tenemos en cuenta que se debe obtener una imagen a la profundidad mínima y con la focalización más próxima de la superficie. O sea que más que todo tenemos en cuenta que la imagen más que todo debe tener una profundidad mínima para que ésta tenga una focalización más próxima a la superficie y verificar que el transductor esté funcionando de forma correcta. Cuando los objetos del patrón del campo próximo estén claramente representados, se congelará. Cuando se realiza esta función, ¿verdad? O en esta prueba de resolución de campo, se encuentran lo que son los números de objetos que se ven y se restan del número total de objetos de prueba para obtener el tamaño de la zona muerta, ¿verdad? Si recordamos, la zona muerta es donde prácticamente las ondas sonoras no tienen ningún contacto con el tejido anatómico del paciente y por ende, ¿verdad? Estas ondas en esta zona muerta difícilmente va a realizar lo que es, va a poder colaborarnos a lo que es una imagen diagnóstica del paciente. Y otro de las pruebas es la profundidad de la penetración. En este caso, la profundidad de la penetración se mide utilizando lo que es la profundidad, la potencia y la ganancia máxima. Cuando hablamos de profundidad, pues es lo que el tamaño que la onda electromagnética va a penetrar en lo que es el paciente, ¿verdad? Vamos a evaluar cuánto tiene cuánto tiene factor de penetrabilidad, en este caso la onda en el paciente, y de este caso vamos a realizar lo que es la ganancia máxima y vamos a realizar lo que es la monofocalización o foco que optimice la imagen en este caso. Para cómo se va a llevar a cabo, pues esto se va a llevar a cabo realizando lo que es una alineación de la onda en este caso, ¿verdad? Y de esta realizar lo que es la alineación de la sonda
los objetos del patrón vertical van a ser representados con su nivel de intensidad máximo y vamos a tener también el debido cuidado de no confundir el ruido electrónico con los dispersores más profundos, porque recordemos que el ruido electrónico en este caso, ¿verdad?, va a generar algún tipo de borrosidad, algún tipo de ruido en la imagen, en el ecógrafo. Entonces tenemos que tener cuidado de no confundirlo, ¿verdad?, más que todo con los dispersores más profundos de la onda sonora. Y para finalizar, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo la profundidad de la penetración? Pues congelando la imagen y contando el número de puntos del patrón vertical que se ven, ¿verdad? De acuerdo a este valor de los 2 puntos de patrón vertical, vamos a poder analizar cuánto es o si la profundidad de penetración está correcta en nuestro equipo. Y la medida del punto focal, pues utiliza lo que es la profundidad máxima y se alinea la sonda hasta que todos los objetos del patrón vertical aparezcan representados con un nivel de intensidad máximo y se congela la imagen. Prácticamente al congelar la imagen, pues algunos de los objetos del patrón se ven en la imagen como líneas pequeñas en vez de puntos. En esta, más que todo, en esta medida del punto focal, se toma en cuenta si el punto focal del equipo, del ecógrafo, está funcionando correctamente, ya que vamos a congelar una imagen previa, ¿verdad? En este caso en el equipo. Y al finalizar, al tomar una imagen de referencia del ecógrafo, vamos a realizar lo que es el conteo de la posición del punto que se ve con mayor nitidez y este sería el valor del tamaño del punto focal y ver si está funcionando correctamente, ¿verdad? En el ecógrafo. Esto es todo de mi parte y los dejo a continuación con mi compañero Jonathan, que continuará con la exposición. Muchas gracias por su atención. Continuando con lo que es el control de calidad, en el entorno de los equipos ecógrafos, eh, vamos a dar el seguimiento de las pruebas de exactitud de la distancia vertical. Tenemos la prueba para poder medir tanto las áreas, volúmenes, además de profundidades y tamaño de los objetos. Además que es una prueba que la podemos definir como la distancia a lo largo del eje, y es una de las relevancias. Esta prueba es prácticamente que utilizamos lo que es el ecógrafo para medir, ya la mencionado, como las tamaños, como la imagen, la distancia entre las dos varía del patrón vertical. La frecuencia de esta prueba es inicial, también anualmente, o tras cualquier cambio que pueda tener el equipo, ¿verdad? Siguiente, bueno. El protocolo estimado de 5 minutos, el personal es el técnico, los materiales que ocupamos es el maniquí con filamentos a distancia, conocidas en eje vertical. Siguiente diapositiva. Ahora, en las acciones para poder realizar esta prueba, tenemos lo que es las ondas, debe alinearse de tal forma que los objetos del patrón vertical se vean con la máxima nitidez, orientados verticalmente, como tenemos en la imagen. 2. Se mide la distancia entre dos objetos más separados del patrón vertical. En la varilla vamos a colocar lo que es entre los dos objetos con más distancia para obtener esta medición. Y en la 3 dice anotar esta medida y comparar el valor medido con la distancia conocida entre los objetos del patrón y la de referencia. La distancia de los puntos es conocida y se calcula comparándola con la oficial. Y si hay problemas es por la calibración. Siguiente diapositiva. La tolerancia pues debe ser una desviación más o menos de 1 milímetro o más o menos 1.5% mayor. Si se pasa pues de esta tolerancia, pues se necesita un cambio de imagen, ¿verdad? Siguiente diapositiva. Bueno, igualmente tenemos la misma exactitud de la distancia, pero esta vez es horizontal.
El objetivo, pues, alinear la sonda hasta que todos los objetos estén en un patrón horizontal. Eh, la frecuencia, pues, es inicialmente, anualmente o cualquier cambio que pueda tener el equipo. Siguiente diapositiva. Pues, y en las acciones, pues, tenemos el número 1. Se alinea lo que es las sondas hasta que todos los objetos del patrón horizontal aparezcan en la pantalla con la máxima nitidez y orientados horizontalmente, como podemos observar en la imagen. 2. Se mide la distancia entre dos objetos más separados, el patrón horizontal, ¿verdad? Entre el objeto más separado se coloca lo que es la varilla. 3. Comparar el valor medido con la distancia conocida entre los objetos del patrón y la referencia, ¿verdad? Siguiente, perdón. Bueno, y en la tolerancia tenemos una desviación más o menos 3 milímetros o 1% de 3 que sea mayor. Siguiente diapositiva. Bueno, tenemos la resolución axial en la imagen. Pues esta prueba, su objetivo es distinguir lo que es los objetos cercanos que están alineados en la dirección del ultrasonido. Y pues y poder examinar y determinar cuál es el último par de objetos que podemos distinguir. Su frecuencia es inicialmente, también mensualmente o cualquier cambio el equipo tenga. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces con su alineación, ¿verdad? Tenemos lo que es la sonda que todos los objetos tienen el patrón resolución axial. Aparezcan en la pantalla con la máxima nitidez. Ya cuando tenemos lo que es la imagen, pues la congelamos. 2. Y pues examinamos lo que es la imagen para determinar cuál es el par de objetos más cercano que pueda distinguirse. Podemos acá observar en la imagen que hay objetos pues que a la vez se unen. Pues obviamente no podemos medir esa distancia como en la imagen donde dice buena, pues los dos objetos están separados, pues de ahí podemos calcular esa distancia que podemos obtener. Y pues la estimación de ese tiempo, pues 5 minutos, personal puede ser un especialista o técnico. El material puede ser un maniquí. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces con la fórmula para calcular esta distancia de los objetos tenemos lo que es una variable. Tenemos la F, que es la frecuencia de transductor con la que se emitió el sonido de las ondas al paciente. Tenemos la FR, que es la frecuencia de receptor, y la K, que es la velocidad del ultrasonido en la sangre, que es 1.54 por 105 centímetros al segundo, que esto es una valoración global. Siguiente diapositiva. Bueno, y la tolerancia pues debe ser de 2 milímetros para frecuencia de megahercio, ¿verdad? De 4. Siguiente diapositiva. Ahora, con la visualización de las masas de objetos, es que esta prueba tiene como objetivo representar las estructuras de bajo contrastes más pequeñas de lo que son realmente, y además de valorar los bordes irregulares lisos. Su frecuencia es inicial, anualmente, o cualquier reparación o cambio que pueda tener el equipo. Siguiente diapositiva. Bueno, su número 1 para la realización tenemos alinear la sonda hasta que el patrón de objetos anecoicos aparezca en la pantalla con un nivel de nitidez máximo. Luego congelamos la imagen. 2. Evaluamos en cada profundidad el número de objetos visibles, su forma y nitidez de los bordes y ruidos en el interior. El tamaño de
El tamaño se mide midiendo los diámetros horizontal y vertical del objeto, mayor para cada profundidad. Siguiente diapositiva. Y la tolerancia, pues, es visible para lo que es el ojo humano. Podemos percibir si la imagen, podemos ver si el objeto lo podemos ver con buena calidad o con una resolución muy mala, ¿verdad? Una distorsión apreciable o disminución en más de un objeto con respecto a la referencia. Siguiente diapositiva. Y pues, en conclusiones, para finalizar, cabe recargar que si bien existe una variedad, cantidad de pruebas que son realizadas, no ocurre de la misma manera para cada región o hospitales o clínicas donde esté laborando, en donde solo se ha optado por realizar mantenciones periódicas a los equipos, siendo esta una especie de control preventivo. Dos, las pruebas de control de calidad de rutina son menos extensas y se recomienda semestralmente por un ecografista de la instalación. Y pues finalizando con las visualizaciones, depende de los humanos y se revisan cuando hay una falla técnica y justo en el indicado tiempo de su observación. Bueno, esto es todo la exposición, tanto de lo que es en las generalidades y control de calidad. Así que muchas gracias.